Elías también entró en ese periodo donde se sintió estar solo y dijo: Señor, solo yo he quedado y todos han caído muertos a espada. Pero Dios le dijo: no, Elías, no solamente estás tú, hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Pero, hermanos, hoy quiero compartirles este mensaje que es sumamente importante para todos nosotros. Hay temas, hermanos, que resaltan en la Biblia y que son importantes, pero como que hay temas como que son un poco bastante importantes, hermanos, porque a veces nosotros somos como un teléfono. El teléfono puede estar muy nuevo, puede estar súper nuevo, pero si el teléfono no tiene carga, no sirve para nada, más que solamente de adorno. Dos, el teléfono puede estar súper nuevo y con carga, pero si no tiene saldo, no podemos hablar con nadie. Entonces nosotros podemos tener buenas características dentro de la vida y podemos cumplir con buenas características ministeriales, pero si no tenemos temor no somos nada. Usted puede tener la mejor voz, usted puede tener el mejor conocimiento de la Biblia, saberse la Biblia de pasta a pasta, tener el nombre de evangelista, de pastor, de diácono, etcétera, etcétera, pero sin temor no somos nada. El temor es algo que no debería de ser opcional en la vida de una persona. Hay cosas en la vida que son opcionales, pero hay cosas en la vida que son vitales. El agua no es opcional en un desierto. El agua es vital en un desierto, porque nadie puede vivir sin agua en un desierto. Hay cosas como bañarnos. Bañarnos podría ser opcional. Hay gente que se baña hasta 3 veces al día, algunos se bañan 1 vez al día, y cuando el tiempo fue demasiado ocupado ni nos bañamos en el día. A mí me ha pasado, hermanos. Bueno, si usted no dice, cuando iba para Estados Unidos, pasé como 3 días no bañarme, pero no me morí. ¿Por qué? Porque el no bañarse es opcional. Si usted quiere, báñese 5, 6, 7 veces, y eso es opcional. Ahora, ¿qué quiero llegar? Que hay cosas en la vida que no son opcionales. Hay cosas en la vida que son vitales. Y para esto, yo creo que hay muchos hermanos que me entenderán. Los que viajaron un tiempo para Estados Unidos, hay gente que viaja en el desierto 7, 8, 9, hasta 10 días en un desierto, y esos 10 días nunca se bañan. ¿Por qué? Porque es opcional. Pero esos 10 días pueden vivir sin bañarse, pero no pueden vivir sin tomar agua. El temor en un cristiano no debería de ser opcional. El temor en la vida de una persona que ya nació del agua y del espíritu debería de ser vital. Porque una persona sin temor es una persona que no sirve sino solamente para hacer tropiezo dentro de la iglesia. Pero una persona con temor no solamente sirve para cantar, para predicar, sino es una persona útil en las manos de Dios. Dios, hermano, le está pidiendo a Israel, porque hay cosas que Dios no las pide a nosotros. Alguien podrá pensar: Dios no pide nada. Dios pide muchas cosas de nosotros y demanda muchas cosas de nosotros. Y aquí Dios lo que le está pidiendo es más. En el encabezado dice: lo que Dios exige. Fíjese pues, no es lo que Dios pide, lo que Dios exige. Porque una cosa es pedir y otra cosa es exigir. Exigir no es si usted quiere, hermano. Exigir, pedir es que yo le diga: hermana, me regala, ¿será que me da? No, exigir es que o me lo das o me lo das. Y aquí Dios no está pidiendo, aquí Dios está exigiendo. Pero tiene que entender una cosa: esto que se está exigiendo no es para gente a medias. Esto que Dios exige es para gente que está entregada en cuerpo, alma y espíritu. Porque para la gente medio, para ellos si quiere, para ellos las cosas es y si quiere. Pero para una persona que está entregada ya no es si yo quiero, es que tengo que hacerlo. No, Dios me pide santidad. Si quieren ustedes sean santos, sé santos porque yo soy santo. No si yo quiero. Aquí ya no se trata si yo quiero. Aquí se trata es que si Dios lo exige, yo como buen soldado lo debo de cumplir. ¿Qué es el temor, iglesia amada? El temor es algo que se ha ido devaluando, se ha ido deteriorando en la congregación. Una iglesia sin temor es una iglesia, me atrevo a decirle, sin Espíritu Santo. Una iglesia sin temor es una iglesia, hermanos, que vive como quiera vivir. Una iglesia sin temor es aquella iglesia que a cada día se asemeja y se parece más al mundo.
que le rodea. Pero una iglesia con temor de Dios es una iglesia que a cada día, a cada momento se asemeja y se parece más a aquel que un día lo llamó a su milicia. ¿Cierto o no cierto? Entonces, cuando usted tiene temor de Dios, hermanos, usted a cada día se va a ir asemejando más y pareciéndose más a aquel que un día lo llamó. Si usted no tiene temor de Dios, a cada día se va a ir pareciendo y asemejándose más al mundo que le rodea a usted. Porque una persona sin temor es una persona que le da igual. O como dijo alguien, a mí que me importa lo que la gente diga. Escuchar a una persona decir eso es escuchar o ver una persona que no tiene temor de Dios. Porque cuando en mí hay temor de Dios, sí me tiene que importar lo que la gente esté hablando allá afuera. Cuando en mí hay temor de Dios, sí me tiene que importar los comentarios que la gente esté haciendo. Hay gente que dice, a mí qué me importa, dice. ¿Acaso ellos me dan de hartar, dice? ¿Acaso por ello yo vivo? ¿Acaso ellos me dan donde vivir? No sea soberbio, pare las orejas. Y si lo están criticando por algo que la gente tiene toda la razón, es ahí donde se activa el temor y usted dice, ya no lo hago porque la gente está hablando de mí. Ojo con esto. Y si hablan de nosotros, que nos coman revés y derecho. Pero si están hablando del bendito evangelio por mi culpa, es ahí donde el temor de Dios se activa en mí y dejo de hacer aquello, no porque dirán de mí, sino porque están diciendo del santo evangelio. Si hablan de usted, que hablen. Pero si por su culpa están hablando del evangelio, póngale cartas en el asunto. Porque es ahí donde se activa el temor. Y el temor de Dios hace en mí que yo no haga cosas indebidas para que no hablen del santo evangelio. Entonces Dios le dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Si no solamente, y empieza Dios a decir, que le ames y que le temas con todo vuestro corazón. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, hermano? De un 90%, me atrevo a decirle, de personas hoy en día, lo que sí tienen dentro de ellos es temor. Pero desgraciadamente no es un temor hacia Dios, sino el temor que ahora existe es un temor terrenal. El esposo le teme a la esposa, viceversa. El esposo no hace esto, ¿por qué dirá la esposa? La esposa no hace esto, ¿por qué dirá el marido? Los hermanos de la iglesia no hacen tal cosa, ¿qué dirá el pastor? Capaz que me lo van a estar tirando en la cara, capaz que del púlpito me lo van a decir. ¿Cuál es su problema? Que usted no tiene temor hacia Dios. Y si usted ha dejado de pecar, ¿por qué dirá la gente? Usted está mal, hermano. Porque si nosotros dejamos de pecar y dejamos de hacer lo malo, no es tanto porque dice la gente, sino porque Dios dice de mí, que Dios piensa de mí. Estoy agradando a Dios, estoy quedando bien con Dios, porque mi temor me hace quedar bien con Él. La gente lastimosamente se ha ido llenando de temor humano. Y lo he explicado en algunas ocasiones, tanto así que algunos padres desde chiquitos le inculcan a sus hijos, pero no le inculcan un temor celestial, sino le inculcan un temor terrenal. Mi hijo, que no te vaya a ver el pastor, mi hijo. Ay, mi hija, por favor, que no te vaya a ver hermano Rudy, mi hija. Ay, mi hija, por favor, que no te vaya a ver hermano Miguel Ángel. Ay, mi hija, por favor, que no te... Hermana, ese es un gran problema que le estamos metiendo en la cabeza y en el corazón a nuestros pequeñitos, porque nuestros pequeñitos no tienen que caminar por qué dice la gente o qué piensa la gente. Nuestros pequeñitos deberían de ser inculcados con el temor de Dios y que ellos aprendan a apartarse del mal, no porque tanto dice la gente, sino porque Dios piensa de ellos. Si Dios nos calificara a nosotros del 1 al 10, ¿qué grado de temor tenemos nosotros? Yo creo que cada uno sabría responderle esa pregunta al jefe. Del 1 al 10, ¿qué grado de temor tenemos? Y dejemos que la Biblia nos hable un poquito al respecto del temor y que nos caractericemos si tenemos o no tenemos. Porque usted a mí me puede decir un montón, mire pastor, yo soy temer. Sus palabras el viento se las lleva. Mis palabras el viento se las lleva. Dios y las personas no necesitan de palabra. Dios y las personas lo que necesitan ahorita es una buena acción de la persona. Ya basta de palabras, mejor acciones y no palabras.
Ya basta de decir yo soy, mejor accionemos y demostremos lo que somos en esta vida. Porque lastimosamente, hermanos, el temor de Dios se ha ido deteriorando. Por eso es que la gente peca y recontrapeca, porque ya no hay temor de Dios. Yo se los explicaba la vez pasada, porque hay un pasaje, quiero que lo lea por favor, porque hace unos días yo prediqué un tema y por aquí hay un hermano, y este hermano se enojó tanto y dijo: están locos esos de Malaquía, dijo, porque a Dios, dijo, se le tiene temor, dijo, pero a Dios no se le tiene miedo. Pero sin embargo la Biblia dice que sí, hay que tenerle miedo a Dios, no porque Dios sea un Dios feo, sino vayamos a la Biblia por favor. Capítulo 8 versículo 13 de Isaías, y de aquí sacamos una conclusión. Capítulo 8 versículo 13 de Isaías. Para mañana, cuando alguien le diga: no, hermano, a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene temor, pues dígale a este cabezón que miedo y temor es lo mismo. Significa lo mismo. Miedo es miedo y temor es lo mismo, es sinónimo pues. ¿Lo tiene? Y dice en el 8:13: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. ¿Qué dice su Biblia? Sea él vuestro temor. ¿Y qué dice? Y él sea vuestro miedo. Entonces miedo y temor es lo mismo. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Deténgase un momento. ¿Por qué yo tengo que tenerle miedo a Dios? ¿Porque Dios es feo? No, señor. Se supone que miedo se le tiene a alguien que es feo, a alguien que da miedo. Pero a Dios no hay que tenerle miedo por lo que es, sino que a Dios hay que tenerle miedo por lo que me puede hacer. ¿Está entendiendo? No hay que tenerle miedo a Dios por lo que es, hay que tenerle miedo por lo que me puede hacer. ¿Por qué? ¿Qué le hizo Dios a los hombres del tiempo del diluvio? ¿Qué le hizo Dios a esa gente? ¿Qué le hizo Dios? ¿Los acarició por las cochinadas que estaban haciendo? ¿Los felicitó por todo su pecado que cometían? ¿Qué les hizo Dios? Les mandó un diluvio y los terminó a todos. Entonces no le voy a tener miedo a Dios por lo que es, sino por lo que me puede hacer. ¿Qué le hizo Dios a la gente de Sodoma y Gomorra? ¿Los felicitó por sus homosexuales y lesbianas y por sus asquerosidades? No. ¿Qué les hizo Dios? Les mandó fuego y azufre y los consumió. Entonces mi miedo hacia Dios no es por quién sea Dios, sino por lo que me puede hacer si me rebelo en contra de él. Porque la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios. ¿Cuál debe de ser mi miedo? Es no rebelarme para no caer en las manos de aquel Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor. Es decir, que antes de cometer una tontería, antes de, como dicen aquí ustedes los chapines, antes de cometer una mulada, piénselo 2 veces, porque esa su tontería le puede traer grandes consecuencias de parte de Dios. Si usted tiene temor delante de Dios, no lo va a hacer por miedo a la consecuencia que le puede venir a su vida. Pero si su temor es hacia el hombre, usted va a cometer el pecado, lo único que lo va a hacer a escondidas. Yo creo que todos los que un día fuimos llamados al evangelio, algunos fueron llamados porque los andaban persiguiendo para matar, otros a través de una enfermedad, otros de diversos tipos de llamados Dios le hizo al ser humano. Pero si hay algo que a mí no debe de olvidárseme, cómo Dios me trajo al bendito evangelio. Y como dijo Pablo, todos se enferman y ni modo que yo no. No dijo Pablo: si gracias doy a Dios que por causa de una enfermedad en mi cuerpo, ahora yo le estoy sirviendo a Dios. Eso significa que una recaída puede ser más dura si me rebelo delante de Dios. Apártese de su amante si tiene, deje su casera si tiene, deje las malas mañas si tiene, pero nunca deje a Dios. Pero nunca deje a Dios. Y si vino al evangelio, no se vino o no se viene por venir a ver qué sale o por probar. Aquí no se trata de probar, aquí se trata que si nos metemos, avanzamos hasta la meta final. Y si retrocedemos, dice la Biblia, nunca agradaremos a Dios. ¿Cómo se identifica una persona que tiene el temor de Dios? Número 1, una persona que tiene temor de Dios se identifica porque esta persona es una persona apartada del mal, una persona temerosa. ¿Se acuerda que Job tenía 4 características? ¿Se acuerda? Capítulo 1 versículo 8, Dios hablando de Job y dice:
Bueno, Dios hablando con el diablo, y le dice Dios al diablo: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay hombre como él ahorita en la tierra? Primeramente perfecto, recto, perfecto, que dice temeroso de Dios. Y es decir, que una persona temerosa de Dios va a ser una persona que se aparta del mal. ¿Cómo se caracteriza una persona que tiene el temor de Dios? Se aparta del mal. Pero ahorita tenemos predicadores, gente que canta en los altares, que en lugar de apartarse del mal, más se meten al mal. ¿Acaso no dice la Biblia que el sabio ve el mal? Está fácil entender esa palabra. Hay gente que no tiene temor de Dios, que en lugar de apartarse, más se mete al problema. No es ni con ellos, y ahí están metiendo su carota. Para bueno le pegan una pedrada. El sabio ve el mal y se aparta. Job era recto, perfecto, temeroso. Y se da cuenta, si usted lee detenidamente la Biblia, recto, coma, perfecto, hay una coma. Pero cuando dice temeroso de Dios y apartado del mal, ya no hay coma. Eso significa que la persona temerosa de Dios se identifica por ser apartada del mal. Y eso es lógico. Yo veo que el carro, la llanta ya está lisa. Yo no me subo a ese carro, hermano. ¿Por qué? Porque soy una persona temerosa. Yo sé que esa llanta va a reventar, me voy a ir a matar y no le voy a echar la culpa a nadie. Una persona que es temerosa de Dios, hermanos, ve el problema, ve el mal. Esta persona se aparta. Tenemos gente dentro de la iglesia que en lugar de apartarse del problema, ellos se meten al problema, ni lo llaman. Son, como dicen ustedes, ya saben la palabra que usan, son tan metiches que ni lo llaman, y ahí están metidos en el problema. Apártese del problema, mi estimado, especialmente si tiene cargos en la iglesia, especialmente si se para en el púlpito, especialmente si agarra este bendito micrófono con más ganas. Usted tiene que ser una persona temerosa, apartada del mal, que la gente no maldiga a Dios, que la gente no blasfeme a Dios, que la gente glorifique a Dios, porque están viendo una persona en el púlpito que es temerosa, que es apartada, que es consagrada para Dios. Pero miren lo que dice Proverbios también, capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Lo tiene? Mire qué chulada de versículos, hermano. Y dice la Biblia: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. ¿Se da cuenta cómo el temor de Dios en una persona lo identifica? Es que el temor de Dios no es decir yo tengo temor de Dios. El temor de Dios es como el árbol que lo identifica el fruto. Yo creo que el temor de Dios es algo que identifica a la persona como tal. Usted me puede decir un montón, yo le puedo decir un montón a usted, pero no se trata de decir, se trata de ver los frutos de esta persona. Y aquí me está identificando, la Biblia me está diciendo que el temor de Jehová es aborrecer. Pero hay gente que en lugar de aborrecer el mal, le ponen una silla al mal en su casa, sientan a este sinvergüenza en su casa, y hasta 1 litro de Coca-Cola le sacan a este sinvergüenza. En lugar de correr el mal de su casa, de apartarse del mal, se sientan con el mal, conviven con el mal, se abrazan con el mal, y van a resultar casándose con el mal. ¿Qué dice la Biblia? Que la persona temerosa de Dios aborrece el mal. Discúlpeme, señora, aquí no podemos aceptar mal en la casa. Váyase con su mal para otro lado. ¿Cómo es posible que usted en su casa acepta chismes, problemas, discusiones, basura, cizaña, y mete hasta el diablo en su casa? Puede ser muy humilde mi casa, puede ser muy tranquila, muy humilde, de lámina, de cartón, lo que sea, pero en mi casa no voy a permitir que estén metiendo mal. No es posible que lo estoy sacando de mis hijos y otra gente lo está metiendo a mi casa. Entonces, yo creo que una persona que tiene temor de Dios se va a identificar al momento de que el mal se le presente.
Qué interesante, hermanos, todo esto. Pero surge una pregunta: ¿cómo puedo adquirir temor de Dios? ¿Cómo lo puedo adquirir? ¿Será que venden con manapola? Porque si lo vendieran, hermanos, qué fácil es comprar temor y no pecamos. ¿Cómo puedo adquirir temor? ¿Qué dice la Biblia? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay gente que por eso, aunque lea la Biblia, no entiende ni chicha ni limonada, porque le hace falta temor de Dios. Por más que usted le explique, le enseñe, le exponga y le diga: mire, hermano, así, así, no entienden, porque el principio de la sabiduría, es decir, que si no hay temor de Dios, no hay sabiduría, no hay principio. Pero cuando usted es una persona temerosa de Dios, un pasaje de la Biblia lee, y cuando usted sienta está temblando, está con ese pasaje, porque hay temor de Dios en usted. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa, no una, dos, tres, varias veces que me siento a leer, aunque yo, perdóneme, yo casi no soy de lectura. A mí más me gusta estudiar, porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Leen hasta 4 páginas, pero las 4 páginas no entendió nada. No, a mí lo que me gusta es estudiar, aunque sea un versículo, pero estudiarlo, escudriñarlo. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué tiempo lo dijo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué me trae de consecuencia? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿En cómo lo aplico a mi vida? Es un pasaje, o sea, lo que me gusta es estudiar. Pero aquí hay algo importante, que cuando usted es una persona temerosa de Dios, lea o estudie, usted va a entender la palabra de Dios. Porque uno de los principios para adquirir sabiduría es el temor hacia Dios. Pero también usted va a adquirir este temor de Dios. Oiga lo que dice la Biblia, capítulo 17, versículo 19, ahí mismo Deuteronomio 17, 19 de Deuteronomio. (17, 19 de Deuteronomio). ¿Lo tiene? Y lo tendrá consigo. ¿De qué está hablando? De este bendito libro. Tiene que leer toda la historia. Está hablando del libro de la ley, que es la palabra de Dios. Y lo tendrá consigo. ¿Y qué dice? Y leerá en él cuando te dejen para predicar. ¿Están oyendo, tibios? Y lo leerás todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová tu Dios, y para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, y para ponerlos por el temor de Dios me hace poner en práctica lo mucho o lo poco que yo sé. Y lo tendrás contigo, hablando del libro de la ley, y lo leerás todos los días de tu vida. ¿Cómo quiere usted tener temor de Dios si se la pasa leyendo puras tonterías en su teléfono? Aparece una noticia, aunque falsa, usted la lee toda esa noticia falsa. Cualquier tontería que usted la lee toda. Pero ¿cuánto lee de la Biblia? ¿Cuánto estudia de la Biblia todos los días? Si esta palabra fuera el alimento físico, ahorita habrían muchos empachados o muertos físicamente. Si aunque este es el alimento espiritual, por es que la gente que lee, come palabra, hermanos, está fuerte espiritualmente. Aunque sí huesudo, pero espiritualmente está fuerte, y no se va de la iglesia, y nadie nos saca de la iglesia. Porque a veces la gente piensa que porque está el hermano huesudo, piensa que está enfermo. No, hay gente huesuda, pero está bien sana. Y hay gente que está gordita y está enferma. Porque a veces los huesudos se le llama anorexia, ¿sí? Y a los gorditos se le llama obesidad. Entonces, pero no están enfermos, ellos son bendecidos así como están. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Si este fuera el alimento que nos alimenta físicamente, ¿cómo estaríamos nosotros ahorita? Porque aquí hay gente que se harta hasta 4 veces. No trabajan los infelices, pero 5 veces se hartan al día. Y la Biblia dice que el que trabaja, ¿qué dice la Biblia? Si usted no trabaja, ¿para qué se harta 5 veces al día? Y todavía no quiere ni frijol, pollo quiere el ingrato, carne quiere el tacuacín.
Entonces, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Si este libro fuera nuestro alimento físico, ¿cómo estaríamos ahorita? Si hay gente que se acuerda que tiene Biblia solo cuando viene al culto. Hay gente que se acuerda que tiene Biblia solo cuando le toca predicar. Y lo tendrás consigo y lo leerás todos los días de su vida para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que me trae el temor o cómo adquiero temor? Leyendo, guardando la palabra. Es que cuando la palabra está guardada, es ahí donde el temor. ¿Cuántas veces muchos de nosotros no hemos querido hacer cosas indebidas, pero la palabra que está guardada en el corazón nos redarguye y nos dice: no lo hagas, no lo hagas, lo predicaste, lo escuchaste, lo predicaste, lo oíste? Entonces es ahí donde la palabra surge y tiene temor. Cuando usted muchas veces quiere chismosear y quiere hablar mal de su hermano, ¿por qué ella no lo hace? Porque algo le redarguye y le dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, vieja chismosa, viejo chismoso. Cuando quiere hablar mal de su hermano, ¿por qué no lo hace? Porque hay algo que le redarguye y le inspira temor y le dice: no lo hagas, porque los hipócritas no entran al reino de los cielos. Ahora entiende por qué la gente no tiene temor de Dios. Porque se la pasan leyendo un montón de tonterías, menos palabra de Dios. Bueno, ahorita ya casi no, hermanos, pero vayamos 10 años atrás, 5 años atrás. La gente tenía una costumbre de leer todo el periódico. Compraban el periódico y leían las 10 páginas que traía. Y hasta cuando lo leían todo se quedaban contentos, y ahora solamente les servía para ir al baño. Y aún yendo al baño se volvían a sentar y volvían a repasar lo que habían leído. Algunos jóvenes no saben ni de qué estamos hablando, porque ellos no saben ese asunto. Pero ese es el problema, que la gente ahorita no tiene temor de Dios, peca y recontrapeca y se revuelca en el pecado porque le hace falta palabra de Dios en el corazón. Tienen la mente atascada de palabra, tienen la lengua llena de palabra, pero el corazón vacío de palabra. Y la palabra no tiene que estar aquí ni aquí. Deuteronomio 6:6: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, porque del corazón mana la vida. Es decir, que si el corazón está lleno de palabra, no habrá vacío para ninguna locura, para el pleito, para el chisme, para el odio, para nada, porque el corazón está lleno de palabra. ¿Cómo se caracteriza una persona que tiene temor de Dios? Número 1, porque se aparta del mal. 2, porque camina en rectitud. Aquí hay hermanos que caminan todos abiertotes, hermano. Como que una bola cargan en medio. ¿Así? No. Fíjese lo que dice la Biblia, hermano. Capítulo 14, versículo 2 de Proverbios. Proverbios, capítulo 14, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice: el que camina en su rectitud, ¿qué dice su Biblia? Teme a Jehová. Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Cómo entonces se caracteriza una persona que tiene temor de Dios? Camina en rectitud. No camina todo pando, hermanos. No camina todo abierto, con un pie en el mundo. No, ese camina en rectitud. No lo va a ver usted hoy aquí cantando, mañana peleando, aquí cantando, mañana aplaudiéndole al pecado, porque hay gente que ahorita le aplaude a Cristo, le aplaude a la palabra, pero hay gente que mañana le aplaude al pecado. El domingo, si Dios lo permite, porque toda esta semana, y si no quiere venir, no venga, pero se lo voy a anticipar. Toda esta semana en la plaza, en Coatepeque, en los mercados, Génova, en los mercados, he estado hablando mucho al respecto de la alcahuetería de los tatas.
la alcahuetería. Y se lo anticipo, nunca le aplauda las sinvergüenzadas de sus hijos. Nunca se ría de las sinvergüenzadas que los niños están haciendo en la casa, porque la risa que hoy usted suelta por la sinvergüenzada de sus hijos son las lágrimas que mañana le van a salir de sus ojos por la tristeza y la amargura que sus hijos le causen a usted. Pero ese va a ser el resultado de no caminar rectamente. Ese va a ser el resultado de no tener temor de Dios. Ese va a ser el resultado de su alcahuetería. Porque hay padres que ahorita le aplauden. Ay, tan chulo el nene, ay, tan chulo. Sígase gozando con la sinvergüenza de su hijo. Pero esa sonrisa que hoy usted suelta, mañana se convertirá en lágrimas, en tristeza y en dolor. Entonces, la persona que teme a Jehová es la persona que camina en rectitud. Entonces, ¿cómo se identifica la persona? Camina rectamente. Usted puede tener mucha hambre, mucha necesidad, pero si ve que están vendiendo churros y es comida sacrificada a la guadalupana, al Cristo negro, no lo coma, porque esto es una persona temerosa de Dios. No lo haga, porque usted es una persona que teme a Dios y aborrece el mal. Fíjese, hermanos, yo encuentro un hombre en la Biblia que, a pesar que no era ni cristiano, si no era doctor de la ley, Gamaliel, hombre, hermanos, no era cristiano, el hombre era doctor de la ley, maestro de la ley, fariseo, pues digamos así. Pero el hombre, hermanos, tenía temor de Dios. Cheque para acá y mire para acá, por favor. Le voy a decir algo de acuerdo a la Biblia, conforme a Gamaliel, porque le voy a decir algo. Una persona que tiene temor de Dios jamás va a hablar del evangelio. Una persona con temor de Dios jamás saca el evangelio a bailar. Yo se lo dije a usted la vez pasada: cuando tenga problema con su hermano, arregle su problema con su hermano, pero no saque a bailar el bendito evangelio. Mucho odio puede tener en contra de su marido, de su esposo, de sus hijos, pero no saque el bendito evangelio. Hay gente que lo primero que saque es el evangelio. Sí, y de balde predica, de balde habla. Deje de sacar el evangelio. Una persona temerosa de Dios no habla del evangelio, mucho menos de alguien que está en el evangelio. Y en el capítulo 5, ahí está una historia, 35, 39 en adelante de Hechos. Se levantó un grupo de cristianos. Y dice Gamaliel: bueno, ya se levantó un grupo de cristianos, pero se murió el director de ellos y todos fueron disparcidos. Se levantó Judas el Teudas también, habían muchos seguidores detrás de él, y se murió y todos fueron destruidos. Pero ¿sabe qué dijo Gamaliel al respecto de los cristianos? Mejor ni se acerquen con estos muchachos, mejor ni los toquen, porque no sea que este asunto sea de Dios y ustedes están peleando con Dios. Mano, una persona que tiene temor de Dios no se va a meter a hablar de un hijo de Dios. Estoy hablando de un hijo de Dios, no de un hijo del diablo o de alguien que pone en vergüenza el evangelio. Pero una persona, mire Gamaliel que dijo: tengan cuidado, porque no sea que este asunto sea de Dios y ustedes se hayan hallando que están peleando con Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a Pablo? Dura cosa te darte coces contra el aguijón. En otra versión dice: bueno, el aguijón es un clavo. Eso es lo que deja la abeja cuando pica, pero es como un clavito. En otra versión dice: es como aquel hombre que le da de puños con su mano a un clavo. A ver, intente, ponga un clavo así, péguele manadas a un clavo, pero ponga el clavo así con la punta y péguele manadas. Tiene el pleito perdido. Así es aquella persona que se mete a hablar en mal de un hijo de Dios o a pelear con el mismo evangelio. El asunto ya no es con hombre, el asunto es con Dios. Y tenemos gente, hermanos, que no tiene temor de Dios, mano, y es gente que está echadota en esa silla. Digo echadota porque Dios le dijo, ¿cómo le dijo a Jonás? ¿Cómo estaba Jonás? Entonces sí tenemos respaldo en la Biblia. Jonás estaba echado. Y hay gente que nada más viene a echarse a una silla, hermanos, y esa gente resulta ser gente que no tiene temor de Dios. Mire, hermano, hay gente que se atreve a decir que los predicadores son unos vagos, son unos mantenidos, son unos pidones, hermano, si usted nunca se ha parado a predicar el evangelio, mejor no opine, mejor no diga nada. Es cierto, en la calle hay un montón de hijos del diablo que andan con la Biblia repartiendo sobres,
pidiendo dinero, poniendo en vergüenza el evangelio, pero no significa que todos somos iguales. ¿Cuánta gente ha puesto en vergüenza el evangelio allá afuera, repartiendo sobre, pidiendo dinero, poniendo en vergüenza el evangelio? Pero no todos somos iguales. Y hay gente que habla mal de los predicadores, habla mal, blasfema, sale pura suciedad. Identifíquelo, es persona que no tiene temor de, y es tan irreverente que el domingo en la Santa Cena quisiera que le den un pan del tamaño de su cabeza para comérselo y una gran copa para tragársela, porque no tienen temor de Dios, hermano. Por eso esta gente está enferma. Dice la Biblia, algunos están débiles, otros ya se murieron porque participaron indignamente de la cena y del cuerpo del Señor. Ahora las consecuencias por no tener temor de Dios. Por eso dijo David, que es un salmo que se le atribuye a Jesús, es decir, mesiánico, capítulo 1 de Salmos, donde dice David: ni en silla de escarnecedores me he sentado. Porque un escarnecedor es una persona que no tiene temor de Dios, que habla mal del evangelio y habla mal de las personas que le sirven al evangelio. Un burlador, un escarnecedor es una persona burlona que se burla de las cosas santas de Dios. Cuando una persona empieza a hablar mal del evangelio o de las cosas santas del evangelio, es una persona que está a punto de fracasar. Y las consecuencias van a ser grandes para su vida. ¿Por qué? Búrlese de un payaso, búrlese de un brujo, pero no se burle del evangelio. Burlarse del evangelio es sinónimo de no tener temor de Dios. Burlarse del evangelio, hablar mal del evangelio, es sinónimo de no tener temor de Dios. Y es que cuando se pierde el temor de Dios, se pierde. Capítulo 2, versículo 12 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Y qué dice su Biblia? Y no tenían conocimiento de Jehová. Déjelo ahí, déjeme se lo explique. Impío es una persona sin respeto y sin temor hacia Dios. Se lo dejo de tarea. Si quiere usted aprender un poquito más, llegue a su casa, investigue por favor qué significa la palabra impío, porque no sé que impío es el pollito que dice pío pío. No, impío es una persona que no tiene respeto ni temor hacia Dios. Cuando la persona pierde el temor, automáticamente la Biblia le llama impío. Por eso Pedro dice, hablando de la salvación, que si Dios no escucha a los justos y a los pecadores, imagínese dónde aparecerá el impío y el pecador. Porque hay dos diferencias entre el impío y el pecador. El pecador es una persona que nunca ha conocido a Dios, es una persona que está apartada de los caminos de Dios. Pero impío es una persona que está dentro de la iglesia, pero sin temor y sin respeto hacia Dios. Y en otra versión, este pasaje que leímos, en otra versión, para los predicadores, por favor, llegando a su casa, lo leen en otra versión. Y en otra versión este pasaje dice: los hijos de Elí eran hombres que no tenían respeto ni temor hacia Dios. Aquí en su Biblia dice que no conocían a Dios, pero en otra versión dice que eran hombres que habían perdido el respeto y el temor hacia Dios. Ahora, ¿por qué? Porque no tiene lógica en pensar que no conocían a Dios si eran hijos de un hombre cristiano, si eran hijos del sacerdote Elí. Y todos los hijos del sacerdote tenían que nacer en el evangelio. Es decir, que estos hombres sí sabían quién era Dios. Lo que estos hombres no conocían en ese momento era el temor o el respeto hacia Dios. Ahora, para muestra de un botón, y estos hombres que habían perdido el respeto a Dios, ¿se acuerda? ¿Qué dice la Biblia? Dice que en la puerta del templo se acostaban con las mujeres para tener relaciones sexuales. Así dice la Biblia, no lo dice así. Pero fíjese, hermanos, aquí es donde se pone la cosa un poco complicada. Porque a pesar que estos hombres impíos, irreverentes, irrespetuosos, hacían sus asquerosidades en la puerta, hoy la cosa está peor.
Hoy estos sinvergüenzas no están en las puertas. Hoy estos sinvergüenzas no están cometiendo su pecado fuera de la iglesia. Hoy estos sinvergüenzas, impíos, irrespetuosos están arriba de los altares. La señorita trincando por el teléfono con el novio enamorando a la novia, y al rato está de sinvergüenza en el altar. Allá están enamorándose, tirándose besitos, haciendo sinvergüenzada, y al rato están arriba de los altares porque el temor y el respeto se ha perdido hacia Dios. Si hoy, hermano, solo porque no se puede tener relaciones por un teléfono, si no, ahí saliera panzuda la muchacha. Y no creo que eso se llegue a cabo, pero ya, bueno, en China ya salió un teléfono donde le pegaron unos labios ahí al teléfono y todo. Mi hermano, ¿hasta dónde llega la sinvergüenza? No sé si usted explica, ya lo vio, hermanos, en las redes sociales. Ya el teléfono ya le pegaron 2 labios y ahí están que va a trincar en el teléfono. ¿Hasta dónde llega la ciencia, hermano? Pero estos sinvergüenzas estaban en la puerta. Hoy estos irreverentes, estos irrespetuosos no están en las puertas. Por eso, hermanos, que la Biblia nos enseña, capítulo 18, por favor, de Éxodo, a ver si lo encontramos. Éxodo 18, 21. Dios le pide a Moisés que escoja diáconos, pero mire cómo tenían que ser los diáconos. Éxodo 18, 21. Éxodo 18, 21. ¿Lo tiene? Mire los diáconos que se le pide a Moisés que nombre, cómo tenían que ser. Dice en el 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo, número 1, varones de virtud, es decir, con buen conocimiento de la Biblia. ¿Qué más? Temerosos de Dios. Varones de verdad, no de mentira, porque algunos son de mentira, hermano. De verdad, que aborrezcan la avaricia, pero hoy más aman la avaricia. Y los pondrá sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿A qué quiero llegar con esto? Que Moisés tenía que escoger gente para ponerlos al frente de un grupo de personas. Y no podía Moisés nombrar personas que no fuesen temerosos de Dios. Porque ¿qué pasa si yo nombro a un hermano para que quede al frente del pueblo y no tiene temor de Dios? Vas a resultar enamorando a todas las hermanas de la iglesia. ¿Acaso no hay diáconos que han resultado hasta no enamorando, embarazando hermanas de la iglesia? ¿Acaso no han resultado diáconos hoy en día o pastores hoy en día que han terminado metiéndose con la vecina porque les hizo falta el temor de Dios? Hoy es normal ver en las iglesias que el hijo del pastor, que el hijo del diácono embarazó a la muchacha, está con una muchacha, allá se están besando, no pasa nada. Por eso Dios le dijo a Moisés: me vas a escoger hombre, número 1, de virtud. Y esa palabra virtud es equivalente que tenga buenas cualidades de acuerdo a la palabra de Dios, y que sean temerosos de Dios. Porque lastimosamente podría pasar que incluso hay diáconos, pastores que no temen a Dios, sino se temen entre ellos mismos. Y por esa razón resultan tapándose el pecado entre ellos mismos, porque no tienen temor de Dios. Mano, ahorita estamos en tiempo, pero al final del día es profecía cumplida. Jesús lo dijo en el capítulo 24 de Mateo: y cuando veáis la abominación en el lugar santo, aunque esa abominación se refiere a Jerusalén, donde se va a centrar el anticristo. Esa es una profecía que no la vamos a descartar. Pero Jesús dice: y cuando veáis la abominación en el lugar santo, hablando de Jerusalén, el anticristo que se va a sentar en ese templo. Pero parafraseemos ese pasaje: y cuando vean todos estos sinvergüenzas también arriba de los altares, sepan y entiendan que la venida del Hijo del Hombre está pronto a esta tierra. Porque el altar también sabemos, y aunque al diablo no le guste, sabemos que este lugar, que es un lugar santo delante de Dios. Y aquí están muchas veces los sinvergüenzas, irrespetuosos, irreverentes, que no tienen respeto. Acaban de estar hablando malas palabras, hablando mal de su hermano, criticando, chismoseando, hablando mentiras, robando, mintiendo, estafando y haciendo tantas sinvergüenzadas. Y al rato están arriba de los altares.
para muestra de un botón. Hay hermanas que han subido a los altares cuando no se hablan bien con su hermana. Señoritas que han subido al altar cuando no se hablan bien con la otra señorita. ¿Por qué? Porque no hay respeto de Dios, no hay temor de Dios en esta gente. Hoy el hombre comete adulterio, el pastor comete adulterio, el diácono comete adulterio, 5, 6, 7, un año después, ahí está arriba del altar otra vez, porque se ha perdido el respeto. Cuando la Biblia a mí me enseña que el diácono y el pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Y aquí los diáconos ya lo saben, el diácono comete adulterio, correrse de la iglesia no se puede, pero quédese sentado un buen tiempo en esa silla. Y diácono usted no puede ser. Mañana usted se le llama como diácono y renuncia al diaconado, regrese a la iglesia, pero diácono no puede ser, porque no podemos poner gente desertora dentro de la iglesia como diácono o que esté al frente. La Biblia dice que tienen que ser